Bien, Juan, vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual dice así. Eh, un vector unitario, dice, es aquel vector cuyo módulo es la unidad y es paralelo, dice, al vector asociado. En ese sentido, dice, determine el vector unitario del vector A. Si se cumple, dice, que la resultante de los vectores A, B y C está dirigida a lo largo del eje X. Considere, dice pues, que el módulo de vector A es 10 unidades, que el módulo de vector B es 4 unidades y que el módulo, dice, del vector C viene a ser 10 raíz cuadrada de 2 unidades, ¿no? Bien, entonces primeramente pues vamos a colocar lo que nos piden. En el problema dice, nos piden calcular, ¿dónde estás? Dice, determine el módulo del, no, determine, dice, el vector unitario del vector A. Dice, te piden el vector unitario del vector A. Bueno, ¿cómo calculamos o cómo expresamos matemáticamente, ¿no? Bueno, matemáticamente, por definición, el módulo de cualquier vector se representa de la siguiente forma, ¿no? Es el mismo vector, es el mismo vector entre su módulo, el cual podría representar el vector con barras o simplemente la letra, ¿no? Bueno, vamos a llamarle a esto asterisco. Y lo que queremos hallar es acá es el módulo pues, de este vector. Y también queremos hallar el mismo vector, ¿no? Obviamente expresado pues, en función de su componente cartesiano, ¿no? Bien, entonces para ello, ¿qué vamos a hacer? No? Lo que vamos a hacer acá es realizar la descomposición rectangular. Trazamos pues líneas paralelas a este vector, el vector C, tanto en el eje X como en el eje Y. Y realizamos pues la descomposición rectangular. Una componente pues está orientada hacia abajo y una componente de Y estará orientada hacia la derecha. Bueno, en este caso hacia la izquierda, ¿no? Bueno, 45 grados es un triángulo notable y nos dicen que la hipotenusa es 10 raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, cada vector en módulo vendría a ser pues 10 unidades. Y asimismo te está diciendo también de que este vector B, también tiene un módulo. Su módulo es 4 unidades, ¿no? Ahora, hay un detalle muy especial. Dice que la resultante la resultante se encuentra en el eje X, ¿no? Bueno, vamos a revisar la decomposición de un vector más, que sería el vector A. Mira, hay un detalle. Dice que si se cumple que la resultante de los vectores A, B, C está en el eje X. Mira, como te está diciendo que el vector resultante solamente se encuentra en el eje X, significa que en el eje Y no debe existir ningún vector. Entonces, para que no exista ningún vector en el eje Y, el vector resultante en el eje Y debe ser cero, ¿no? Entonces, para que sea cero, dos vectores en direcciones opuestas deben ser numéricamente iguales, ¿no? Es decir, si él vale 10 unidades, entonces este vector más este vector sumado debe darte también 10 unidades, ¿no? Y bueno, ya nosotros tenemos de que este vector vale 4. Entonces, si este vector vale 4, este vector debería ser 6, ¿no? Cosa que 6 más 4, 10. 10 hacia arriba, 10 hacia abajo se anulan, ¿no? Y bueno, tenemos también acá, dice que el vector A vale 10 unidades. Si él es 10, él es 6, este son lados notables. Esto va a ser 8. 8, 6, 10. Es un triángulo pitagórico, ¿no? Bueno, entonces ahí ya tenemos pues expresar el vector A. Entonces diremos acá del gráfico.
De gráfico, el vector A, este vector A, mira, si tú ves acá, el vector A, su componente, ¿quiénes son? Vienen a ser 8 unidades en el eje X y en el eje Y son 6 unidades. Y asimismo también su módulo de ese vector, obviamente esto ya viene de dato, vale 10 unidades, ¿no? Entonces si reemplazáramos en asterisco, el vector unitario del vector A quedaría expresado pues de la siguiente manera, ¿no? El vector es 8i, disculpen, más 6j. Y el módulo es 10 unidades. Si simplifican, ambas expresiones tienen mitad. Entonces simplificándole a todo lo que se pueda simplificar, nos quedaría pues acá 4i más 3j. Y todo eso de acá pues entre 5. Bien, y esto sería pues la respuesta a este problema. ¿Qué es lo que nos ha pedido determinar? Lo que nos ha pedido determinar es, dice, determina el vector unitario del vector A. Ya está, acá se expresa, entonces este vendría a ser el vector unitario del vector A. Recuerden que para hallar el vector unitario, matemáticamente es el vector entre el módulo. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos hecho decomposición rectangular. Y como nos dicen que la resultante está en el eje X, en el eje Y la resultante debe ser nula. Para que sea nula, numéricamente hacia abajo y hacia arriba deben ser iguales, ¿no? De ahí hemos deducido si este es 6 y él es 10, él debe ser 8. Entonces las componentes son 8 y 6 de este vector. Bien, muchachos, entonces la respuesta a este problema vendría a ser la alternativa A.